Saludos a todas y todos. Vamos a resolver a continuación un problema sobre armaduras aplicando el método de los nodos. Y dice que determinemos la fuerza presente en cada elemento de la armadura que se muestra en la figura. Establezca si los elementos están en tensión o en comprensión. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es encontrar las reacciones en los apoyos. Y para encontrar las reacciones en los apoyos vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Y aquí en el punto F vemos que tiene un patín, entonces sería una sola reacción, que sería esta que estamos dibujando aquí. Y en el punto E tendría dos reacciones, que sería una reacción vertical y otra sería horizontal. Entonces ahí tenemos nosotros, esta sería la reacción en F, esta sería E en Y y esta sería E en X. Entonces vamos a calcular nosotros las reacciones en esos apoyos. Para eso pues debemos de hacer sumatoria de momentos con respecto a E, porque ahí están pues dos de las incógnitas. Al hacer sumatoria de momentos con respecto a E, eliminamos dos de las incógnitas. Entonces vamos a decir aquí sumatoria de momentos con respecto a E va a ser igual a 0. Vamos a tomar positivo en esta dirección y tendríamos nosotros, si hacemos momento con respecto a E, la fuerza en la reacción RF nos estaría haciendo un momento positivo. Sería la fuerza que sería RF multiplicado por el brazo de palanca, que en este caso es 6. La otra fuerza que nos estaría haciendo momento es la fuerza de 10 kips y sería un momento negativo. Sería menos 10 por su brazo de palanca, que en este caso sería 24. Como no hay más fuerzas en esa dirección, como no hay más fuerzas que me hacen momento, entonces eso va a ser igual a 0. Entonces vamos a decir nosotros que la reacción en F va a ser igual a 240 entre 6, sería ideal hacer el despeje. Entonces la reacción en F vamos a tener que es igual, reacción en F es igual a 40 kips. Da positivo, quiere decir que en efecto pues va en esa dirección, sería hacia arriba. Entonces ahí tenemos la reacción en el primer apoyo. Ahora para encontrar la reacción en nosotros, en las componentes del otro apoyo, vamos a hacer nosotros sumatoria, siendo sumatoria de fuerzas en X, y eso va a ser igual a 0. Al hacer sumatoria de fuerzas en la dirección de X, vamos a tener que E en X es igual a 0. Entonces no hay reacción en esa dirección. Y luego vamos a hacer sumatoria de fuerzas en la dirección de Y. Sería sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Al hacer fuerzas en la dirección de Y, vamos a tener E en Y positivo. Luego tendríamos más la reacción en F hacia arriba, más reacción en F, menos 10 sería menos 10, y eso sería igual a 0. Entonces vamos a decir nosotros que E en Y, reacción en Y, va a ser igual a 10 menos la reacción en F. Entonces diríamos nosotros que E en Y va a ser igual a 10 menos, nos dio 40 ahí. Entonces la reacción en Y es igual a menos 30, da negativo. ¿Qué significa eso? Significa que E en Y es igual a 30 kips, dio negativo. Nosotros lo habíamos asumido hacia arriba, entonces no va hacia arriba, sino que va hacia abajo y en esta dirección. Y ahí tenemos nosotros la reacción en el apoyo E. Entonces ahí tendríamos que la reacción en F es 40 kips hacia arriba y la reacción en la dirección de Y
es 30 kips hacia abajo, en la dirección de X no tiene reacción. Ahora pues nosotros tendríamos que analizar nodo por nodo para encontrar la fuerza que le está llegando a cada uno de los elementos. Pero para eso nosotros debemos de primero asumir la fuerza que le está llegando a cada uno de los elementos de la armadura para ser coherente en cuanto a cómo asumimos nosotros la fuerza. Entonces vamos a asumir ahí las fuerzas y vamos a tener aquí la armadura. Vamos a colocarle ya la fuerza que ya conocemos y en la dirección que nosotros la conocemos para ya tenerla pues en la dirección correcta. Por ejemplo, en E en Y nos dio hacia abajo. Esta lo vamos a colocar porque ya la conocemos. E en Y. La reacción en F va hacia arriba. Ya tenemos también el valor. Vamos a colocar, va en esta dirección. Entonces tendríamos aquí que E en Y es igual a 30 kips. Ya lo habíamos calculado. Y la reacción en F nos había dado que era 40 kips. Ahora vamos a asumir nosotros la fuerza que le está llegando a cada uno de los elementos. Esto es importante porque no debemos de contradecirnos a la hora de estar asumiendo la fuerza. Por ejemplo, el elemento EF lo voy a asumir que está a compresión. Si está a compresión quiere decir que el vector va a apuntar hacia el nodo. Ahí está comprimiendo. Si asumía compresión en el punto E, como es el mismo elemento que está llegando al F, tengo que asumirlo también a compresión, es decir, iría en esta dirección. Ahora, el elemento EA lo puedo asumir en la dirección que nosotros querramos, pero debemos de ser coherentes. Por ejemplo, yo lo voy a asumir que está a tensión cuando va saliendo el vector del nodo del punto, vamos a decir que está a tensión. Como asumí atención en E, en A ese mismo elemento lo tengo que asumir a tensión, es decir, va en esta dirección por acción y reacción. Ahora podemos asumir este elemento, el elemento F. Voy a asumir que esto está a tensión saliendo del punto F. Como lo asumí a tensión en este extremo, en el punto A, en el otro nodo, tengo que asumirlo también a tensión, es decir, saliendo del punto A. Y así vamos a ir asumiendo cada una de las fuerzas. Por ejemplo, este elemento voy a asumir que está a compresión, este de aquí. Como lo asumí que está a compresión aquí, el otro extremo que está en G, debo asumirlo a compresión, es decir, llegando al punto. Este elemento, el elemento BF, lo puedo asumir, lo voy a asumir a tensión saliendo del nodo. Entonces en el otro extremo tengo que asumirlo también a tensión, que iría en esta dirección. El elemento AB lo vamos a asumir a tensión. Si lo asumo a tensión, tiene que ir saliendo del nodo. Como el otro extremo de ese mismo elemento en B tiene que estar también a tensión. Es decir, hay que ser coherente en ese sentido. Ahora, el elemento BG lo puedo asumir, digamos, lo voy a asumir que va a tensión. Como en B está tensión, en G tengo que asumirlo también a tensión. Ahí pues estamos siendo coherentes. En el punto D voy a asumir lo que esto está a tensión. Quiere decir que en C también lo tengo que asumir a tensión. Todo lo que va saliendo del punto es a tensión. El elemento que conecta ese punto estaría a tensión. Y todo lo que va llegando al punto estaría en compresión. Ahora vamos a asumir el elemento GH. El elemento GH lo voy a asumir a compresión. Quiere decir que está comprimiendo, está llegando aquí. El otro extremo en H estaría a compresión. Ahora el otro elemento, si lo asumo, por ejemplo, a compresión, el elemento CG, si lo asumo a compresión, iría llegando al punto. Entonces el otro extremo también debería de ir a compresión. Ahora el punto H, el elemento HD, lo voy a asumir también a compresión para que esté en equilibrio ese punto también. Como lo asumí a compresión en H, en D lo tengo que asumir también
a compresión, es decir, iría en ese sentido. Ahora en C, para que esté en equilibrio el punto, debería de asumir a tensión este elemento, el elemento CD, y en el punto D debería de estar también a tensión, que iría en esta dirección. Eso es importante porque cuando analizamos cada uno de los nodos tenemos que ser coherentes en la dirección que nosotros asumimos las fuerzas. Si lo asumo a tensión en un extremo, en el otro extremo, por acción y reacción, debe estar a tensión también, que es lo que hemos nosotros hecho. Después vamos a empezar a analizar cada uno de los nodos para empezar a encontrar la fuerza de los elementos. Pero antes nosotros tenemos aquí algunos nodos bajo condiciones especiales de carga. Por ejemplo, en el punto H. En el punto H, voy a dibujar el punto H. Nosotros tenemos ahí que este punto conecta dos elementos que tienen la misma línea de acción. Es decir, este elemento conecta con este elemento y además tiene otro elemento que no le hemos asumido la carga. Se la vamos a poner que está, digamos que está con presión. Este va para allá y este que vaya hacia abajo. Entonces, por tener conectado dos elementos y tiene un tercer elemento, quiere decir que la fuerza esta de este elemento, para que pueda estar en equilibrio, esta fuerza debe ser igual a 0. Este es un elemento de fuerza igual a 0. Y la fuerza HD con las fuerzas H deben de ser iguales para que pueda ser equilibrio. Significa que ese elemento, que sería este de aquí, es un elemento de fuerza 0. No está haciendo nada. Es como que se lo quitemos a la estructura. Luego, si nosotros analizamos el punto C, que sería este de aquí, también es un nodo bajo condición especial de carga porque vamos a tener nosotros una fuerza en esta dirección y una fuerza en esta dirección. Es un nodo que conecta dos elementos que tienen la misma línea de acción y aparece el otro elemento en esta dirección. Entonces este elemento de aquí debería ser o es de fuerza 0. F es igual a 0. Ya lo habíamos analizado nosotros. Y también podemos decir nosotros que otro elemento de fuerza 0, ya lo analizamos ahí, sería el elemento que conecta esta fuerza. O sea, la fuerza de CD debe ser igual a la fuerza BC. Y como están sobre la misma línea de acción, quiere decir que este elemento de aquí, este de aquí, también sería de fuerza 0. Esta sería de fuerza 0. Eso significa que este elemento también es fuerza 0, no está haciendo nada ahí. Y ya no tendríamos ese elemento. Ahora si analizamos el punto G, que sería este de aquí, vamos a poner por aquí, el punto G sería ese, está conectando dos elementos, ese punto, un elemento que hemos asumido una fuerza así y otra aquí, y tenemos este elemento de aquí. Como están sobre la misma línea de acción, significa que este elemento de aquí es de fuerza 0 también. Eso significa que este elemento no necesitaríamos encontrar porque ya sabemos que es fuerza 0. Entonces el elemento BG es como que no existiera porque es de fuerza 0. Al analizar nosotros la fuerza, el punto B, en el punto B, digamos que es este, también se da un nodo bajo condición especial de carga. Tendríamos una fuerza en esta dirección y tendríamos una fuerza en esta otra dirección y tendríamos el elemento que va en esta dirección. Como está uniendo dos elementos que tienen la misma línea de acción, el tercer elemento, que sería este de aquí, sería también fuerza 0. Significa que este elemento de aquí también es de fuerza 0. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 elementos de fuerza 0. Eso pues nos va a ayudar para simplificar el trabajo porque ya no habría necesidad de calcular la fuerza de los elementos porque ya dedujimos que eran de fuerza nula o de fuerza 0. Otra característica que tendríamos aquí, por ejemplo en el nodo H, vamos a decir que la fuerza, para que esté en equilibrio, la fuerza HD de este elemento tiene que ser igual a la fuerza
GH de este otro elemento. Entonces eso nos va a simplificar a nosotros el trabajo. Ahora vamos a empezar a analizar nodo por nodo. Vamos a empezar analizando el nodo E. Entonces vamos a analizar cada uno de los nodos y el nodo E lo vamos a dibujar exactamente como está ahí en la figura, en la completa que hemos hecho. En el nodo E tenemos que está la reacción en Y, que ya sabemos que es 30 kips, la fuerza EF y la fuerza EA. La fuerza EA, esas serían las que tenemos. Necesitamos encontrar nosotros este ángulo. Este ángulo lo necesitamos encontrar. Ese ángulo sería, de ese triángulo rectángulo, sería la tangente sería lado opuesto, que es 7.5 entre 6. Entonces lo vamos a calcular porque aquí lo vamos a necesitar. Entonces vamos a decir nosotros que tangente de teta, vamos a escribir aquí tangente de teta es igual a 7.5, ahí lo vimos, dividido entre 6. Entonces teta es igual a arco tangente de 7.5 entre 6. Entonces teta es igual a 51.3402 grados. Y ahora vamos a aplicar pues las ecuaciones de equilibrio. Vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a empezar con esa ecuación para poder empezar a calcular las incógnitas que aparecen. Tenemos dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones que pueden calcular. Vamos a empezar aplicando sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a tomar positivo hacia arriba y tendríamos para empezar FAE, que es positivo, la fuerza AE por el seno de teta, seno del ángulo, que el teta es 51.3402 grados, y luego tendríamos menos 30, que es la que está en el eje, menos 30, y eso sería igual a 0. Despejamos la fuerza AE y la fuerza AE nos da igual a 38.4187 kips. Entonces, como esta respuesta vamos a simplificar nosotros y vamos a decir que la fuerza AE va a ser igual a 38.4 kips y nos dio kips, nos dio positivo. Como hemos asumido la fuerza AE, que es este de aquí, la hemos asumido a tensión. Entonces, en efecto, estaría a tensión la fuerza. Entonces vamos a colocarle ahí, hemos asumido la fuerza AE, la asumimos nosotros a tensión, nos dio positivo, entonces le vamos a poner que esto es en tensión. Y eso, como va a ser respuesta, lo vamos a marcar ahí. Estaría en tensión. Esa sería la fuerza AE, que ya la encontramos. Ahora vamos a aplicar nosotros sumatoria de fuerzas en X para encontrar la FEE. Vamos a decir sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X, eso es igual a 0. Y las fuerzas que están en esa dirección sería FAE por el coseno, sería ahora coseno de teta, y teta es 51.3402 grados, y la que está en esa dirección sería la fuerza EF, sería menos la fuerza EF. Como no hay más fuerzas en esa dirección, eso es igual a 0. Entonces EF va a ser igual, al despejar sería 38 puntos. Estamos despejando EF, lo pasamos al otro lado, va a quedar FAE, que ya lo tenemos nosotros, que es 38.41,
87 por el coseno del ángulo, que sería coseno de teta, que es 51.3402 grados. La fuerza EF va a ser igual entonces a 23.99 kips, kilolibras. Esta como respuesta, entonces vamos a decir que la fuerza EF es igual a 24.0 kips. Nos dio positivo y lo habíamos asumido nosotros la fuerza EF a compresión. Entonces en efecto está a compresión. Y ahí tenemos nosotros ya la fuerza de ese elemento. Ahora vamos a analizar otro nodo, vamos a analizar el nodo F. El nodo F, que lo tenemos nosotros, lo vamos a dibujar tal cual como está en este diagrama. La fuerza que no vamos a dibujar nada es la fuerza BF. Esa, como dijimos, que es un elemento de fuerza cero, la que está marcada ahí con verde, este de aquí. Eso no lo vamos a dibujar. Entonces vamos a dibujar 1, 2, 3 elementos y las fuerzas que ya nosotros conocemos. Entonces al dibujar el nodo F nos va a quedar a nosotros de esa manera. Y aquí, igual que en el caso anterior, necesitamos el ángulo beta, que se le ha llamado ahí. El ángulo beta sería este de aquí. El ángulo beta, sería este de aquí, el ángulo beta. Y aquí tenemos nosotros un triángulo rectángulo. Entonces beta sería tangente de 7.5, que es el lado opuesto, entre el lado adyacente, que sería 6 por 3, 18. Entonces, calculando beta, vamos a decir nosotros que tangente de beta es igual a 7.5 entre 6 por 3 es 18. Y entonces beta va a ser igual a arco tangente de 7.5 entre 18. Y beta nos da que eso es igual a 22.6199 grados. Y ahora pues hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a decir que al hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, vamos a tener sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a tomar positivo en esta dirección. Tendríamos que en la dirección de X está la fuerza EF, que es positiva, menos la fuerza FG, sería negativa, por el coseno de beta. Y como no hay más fuerzas en esa dirección, ese es igual a 0. Entonces la fuerza EF, vamos a poner aquí, EF al despejarla va a ser igual a FEG, fuerza EF, bueno, la que vamos a despejar sería, esa ya la tenemos, la que vamos a despejar sería la fuerza FG, fuerza FG, la pasamos al otro lado, va a quedar positivo, entonces sería igual a EF sobre el coseno de beta, Entonces vamos a tener nosotros que la fuerza, vamos a decir entonces FG va a ser igual a 23.99, que eso nos había dado sobre el coseno del ángulo, que es 22.6199 grados. Y eso nos va a dar la fuerza FG. Fuerza FG es igual a 25.999999 kips. Como esta es respuesta, vamos a decir que FG es igual a 26.0 kips. Y lo vamos a marcar porque es pues respuesta. Esa sería la fuerza de este elemento.
Y ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Al hacer sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, vamos a tener que en esa dirección tendríamos nosotros la fuerza AF, ahí está, fuerza AF positiva más los 40 kips que van en esa dirección, más 40, y luego menos FG por el seno de beta, FG por el seno de beta, seno de beta, y eso pues es igual a 0. Entonces vamos a decir nosotros que FAF la vamos a despejar, la fuerza AF es la que no conocemos, va a ser igual a FG por el seno de beta menos 40. Entonces vamos a decir nosotros que la fuerza FAF va a ser igual FG ya la tenemos nosotros, que acabamos de calcular, sería 25.99 por el seno de beta, pero beta es 22.6199 y eso menos 40, sería menos 40. Y ahí tendríamos entonces nosotros que la fuerza FAF es igual a menos 30.0 kips, dio negativo. Entonces la fuerza AF va a ser igual a 30 kips, 30 kips, y habíamos asumido FAF, nosotros lo habíamos asumido a tensión, FAF, ahí está, lo habíamos asumido nosotros a tensión, entonces quiere decir que no está a tensión, sino que está a compresión. Entonces AF debería estar a compresión. Vamos a ponerle que está a compresión, y ahí tenemos nosotros la fuerza de ese elemento, que sería este de aquí. Entonces esto pues es respuesta, lo marcamos. Luego estaríamos analizando otro nodo, que sería en este caso el nodo A, que es el que está aquí. Este nodo vamos a dibujar nosotros las fuerzas así tal como están, como las hemos asumido en un principio, y ese es el que ahí le vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Entonces al dibujar el nodo A, vamos a tener nosotros que nos queda así. Este teta que tenemos aquí es este mismo, si lo vemos en la figura completa, este teta se repite aquí, este es el mismo teta. Entonces ese teta ya lo tenemos nosotros, ya no va a haber que calcularlo porque es el mismo, alternos internos. Entonces vamos a decir nosotros, vamos a aplicar aquí sumatoria, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tomamos positivo en esta dirección y nos quedaría aquí FAB menos FAE por el coseno de teta. Esas son las únicas fuerzas que están en esa dirección, los componentes, igual a 0. Ahora vamos a despejar la fuerza AB, que no conocemos. Eso va a ser igual la fuerza AE por el coseno de teta. La fuerza AB va a ser igual a FAE, que ya la habíamos encontrado nosotros, que es igual a 38.4187, ya lo habíamos calculado nosotros. Esto por el coseno de 50 teta, que es 51.3402 grados. Eso ya lo teníamos nosotros, por eso lo estamos ubicando ahí. Entonces la fuerza AB es igual a 23
99.9999 kips nos da positivo. Como nos da positivo, la fuerza AD le hemos asumido atención, entonces en efecto está atención. Así sería. Como esta respuesta, entonces vamos a decir que la fuerza AD va a ser igual a 24.0 kips y esto está atención. Entonces vamos a marcar por ser respuesta. Tendríamos que esta sería la fuerza de ese elemento. Luego nosotros vamos a hacer un cuadro resumen donde vamos a colocar todas las fuerzas de todos los elementos que hemos encontrado. Entonces este sería nuestro cuadro resumen. En el cuadro resumen vamos a poner el elemento y vamos a poner la fuerza y la condición. Por lo general en los cuadros y para ser ordenado se van a empezar a nombrar los elementos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. De esa manera se pueden nombrar pues los elementos para ordenarlos en el cuadro. Entonces el primer elemento que va a aparecer en el cuadro resumen tendría que ser el elemento AE. Ahí lo podemos ver nosotros, el elemento AE, y tiene una fuerza de 38.4 kips. Nosotros ya lo calculamos y está a compresión. El siguiente elemento, si vemos ahí, si respetamos de nombrar los elementos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, el siguiente elemento sería el elemento EF. El elemento EF, que sería este de aquí. El elemento EF, ahí lo podemos observar nosotros. Y el elemento EF, vamos a cambiar aquí de color, sería el elemento EF. El elemento EF nos dio que tenía una fuerza de 24.0 kips y está a compresión. Está también a compresión. El siguiente elemento que aparecería sería el elemento AF. Y el elemento AF tiene una fuerza de 30.0 kips y está también a compresión. El elemento AD tiene 24.0 y está 24.0 y está el elemento AD está a tensión. Los elementos hay unos elementos que nosotros no hemos encontrado aquí, por ejemplo el elemento AB. Como ya tenemos nosotros la fuerza que tiene el elemento AB por acción y reacción, vamos a tener que el elemento BC tiene la misma fuerza. Lo podemos ver nosotros aquí. Vamos a analizar. Les decía, este elemento de aquí ya conocemos la fuerza. Ya conocemos la fuerza de este elemento. Por acción y reacción va a ser la misma fuerza de este elemento. Y por acción y reacción la fuerza de este elemento debía ser igual a esta. Entonces eso lo vamos a, por eso ya no los calculamos. Lo mismo aquí, ya teníamos nosotros la fuerza de este elemento por acción y reacción tiene que ser igual a la otra. O sea, para que pueda estar en equilibrio, la fuerza de este elemento tiene que ser la misma de este elemento. Entonces así se va analizando la fuerza de esos elementos. Y la fuerza de este elemento es igual a este elemento. Ahí son iguales y opuestas, ¿verdad? Entonces, por eso pues ya no las encontramos, sino que por condiciones especiales de carga nosotros hemos deducido de que es la misma fuerza. Las condiciones especiales de carga aquí las tenemos todavía nosotros. Esta fuerza de aquí, que sería esta de aquí, tiene que ser igual a esta, que sería esta. Esta fuerza de aquí es igual a la anterior y esa va a ser igual a esta. Lo mismo aquí, ¿verdad? La fuerza del elemento FG es igual a esta fuerza.
la fuerza del elemento GH es igual a HD por condición especial de carga. Por eso ya no las calculamos y ahora pues en el cuadrito nosotros estamos colocando las fuerzas que hemos encontrado y las otras las hemos ido deduciendo de esa manera. Entonces la fuerza B es esta, la fuerza del elemento BF dice que es 0, es un elemento de fuerza 0, no tiene condición. La fuerza del elemento FG es de 26.0 y está a compresión. La fuerza del elemento BC es de 24.0. Ahí estamos siempre numerándolo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ustedes pueden ver la figura. Esto está a tensión. O sea, aquí en la figurita nosotros podemos ir viendo eso. Vamos por el elemento BC. El elemento BC es 24 y está a tensión. Ahora el elemento BG. BG nos dio que ese elemento es fuerza 0. BG, ahí lo podemos ver nosotros en la figura, que sería 0, entonces no tiene condición. El elemento GH sería el otro elemento GH, eso nos dio que es 26.0 kips y la condición está a compresión. Luego el elemento CH, que sería el que sigue, CH es un elemento de fuerza 0 y no tiene condición. El elemento CD es el que seguiría ahí, sí, es de 24.0 y está a compresión. El HD, el elemento HD es igual a 26.0 y está a compresión. Y ahí tenemos nosotros los elementos de la armadura, que serían, vamos a contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y elemento 13. Vamos a ver si están todos. El elemento AE, el EF, el AF, el AB, el BF, el FG, el BC, el BG, el BG, el BG, el CG, creo que hace falta, CG. El CG es de fuerza 0, se lo voy a agregar aquí. El CG es de fuerza 0, elemento de fuerza 0 y no tiene condición. Ese parece que hacía falta, entonces nosotros ahí tenemos resuelto el problema. Hemos aplicado nosotros el método de los nodos para resolver este problema y hemos aplicado también condiciones especiales de carga. Si nosotros no estamos seguros en las condiciones especiales de carga, lo que vamos a hacer es analizar el nodo que corresponde y ahí nos va a ir dando que es 0 la fuerza. Entonces el resumen, la tabla de resumen sería eso. Y aquí podemos notar nosotros que el elemento que mayor fuerza está haciendo es el elemento AE, que es 38, y es este elemento. El elemento AE sería este elemento de aquí el que mayor fuerza está haciendo. Entonces, si nosotros tuviéramos que diseñar esa armadura, tomaríamos como referencia ese elemento. Es decir, todos los demás elementos los deberíamos de diseñar, los vamos a diseñar en base a esa fuerza, más un factor de seguridad, ¿verdad? Entonces, para que los elementos queden del mismo grosor, así debería ser. Se toma pues el elemento que tiene mayor fuerza y en base a ese pues se diseña. Y ahí pues estaría terminado el problema.